ustedes. Solo antes de empezar, un par de cosas. Yo soy de Guatemala y estoy aquí, es un gusto para mí estar con ustedes. Yo quiero aclarar un poco, yo no soy el pastor general de Metro Life Church. Yo estoy a cargo de las comunicaciones de la iglesia y estoy a cargo del área de latinos, del área de la comunidad que habla español. Pero soy el único de los pastores que habla español, así que me mandaron a mí. Miguel dijo que enviaran a alguien bilingüe y muy guapo, y entonces por eso estamos aquí esta mañana. Pero en nombre de Metro Life les quiero dar un saludo muy caluroso de parte de nuestro pastor Aaron Osborne, que tiene un amor muy grande por Miguel y obviamente también por la congregación. Entonces es un placer para mí estar aquí, como les dije hace un momentito. Pero bueno, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias? Vamos a empezar esta mañana en el versículo 18 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Pero antes que leamos el pasaje, quería solo contarles un poquito de nosotros para que tengan idea de quién les está hablando. Como mencioné hace un momento, yo soy de Guatemala y tengo a mi esposa Megan, que está aquí atrás, y antes que me lo digan, lo digo yo. Mucho más guapa que yo, pero ella todavía no lo sabe, así que no le digan. Pero llevamos 3 años de estar aquí en Orlando. Antes de estar en Orlando estuvimos 3 años en Malasia y estamos muy contentos de formar ahora parte de Metro Life Church. Tenemos un corazón muy similar al de Miguel, en el hecho que tenemos una pasión por alcanzar el cuerpo de Cristo en la iglesia latinoamericana. Por eso estamos aquí esta mañana. Pero como les digo, yo nací en Guatemala y yo nací en un hogar muy bendecido, en el sentido que yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás desde muy pequeño me enseñaron a amar a Jesucristo. Mi nombre es Cristian, que significa pequeño Cristo. Así que es claro que crecí en la iglesia, iba a la iglesia todos los domingos. Mis papás no me dejaban faltar a la iglesia aunque estuviera jugando el Barcelona, que para mí era casi tan importante. Pero hay muchas bendiciones en el haber crecido en un hogar cristiano, no las quiero menospreciar, pero también hay un par de peligros que quiero mencionar, especialmente si ustedes no son cristianos de primera generación. Quiero que pongan atención a esto. Una de las cosas, uno de los peligros que hay en el crecer en un hogar cristiano es que nosotros estamos tan familiarizados con las cosas de Dios que a veces no las entendemos bien y no somos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo crecí en un hogar cristiano, con el vocabulario cristiano. Yo sabía cuándo decir amén, cuándo decir aleluya, cuándo levantar las manos. Yo sabía cuándo caminar hacia el frente de la iglesia. Y yo sabía cómo aparentar un cristianismo real. Pero luego cuando iba al colegio, durante la semana, la cosa era un poco diferente. Y eso para mí es un peligro, porque estamos tan cercanos y tan familiarizados con las cosas de Dios que a veces pensamos que realmente conocemos a Dios cuando ese no es el caso. Yo tengo un hijo y una hija, tengo 2 hijos. Mi hijo de 4 años se llama Tiago y lo amo con todo mi corazón. Pero ahora como papá, también estoy viendo que él está creciendo en la iglesia y me preocupa un poco que él vaya a pasar por lo mismo de estar tan cercano a las cosas de Dios que no las vaya a aprender. Yo lo llamo con cariño, yo le digo mi pequeño fariseo, porque tiene el vocabulario cristiano. Es más, hace un par de semanas, cuando mi esposa le llevó al colegio, tuvieron un momento un poco incómodo porque él tiene varios compañeros que son hindús y cuando mi esposa lo llevó al colegio, estaba su compañero, se llama Mahir, que es de la India, y inmediatamente mi hijo le dice: mami, ¿verdad que ellos adoran ídolos? Sí. ¿Verdad que ellos adoran ídolos y que solo hay un Dios que está vivo? Entonces el problema es que mi hijo tiene el vocabulario, pero todavía no entiende bien, especialmente la gracia de Dios. Entonces, les cuento esto porque
Ustedes la semana pasada hablaron de la primera parte, bueno, las últimas 2 semanas hablaron de la primera parte de este capítulo. Y en este capítulo ustedes han visto que, no solo en este capítulo, sino en el libro en general, el autor de los Hebreos nos dice, bueno, nos explica cómo vivir la vida del cristiano, cómo llevar la vida del cristiano. No solo nos dice cómo hacerlo, sino nos explica el por qué. Y la semana pasada ustedes hablaron un poco de lo que tenemos que hacer. En el versículo 14 él dice que busquen la paz con todos y que busquen la santidad sin la que nadie verá al Señor. Entonces la semana pasada ustedes hablaron del qué y esta mañana vamos a hablar del por qué. Vamos a hablar del por qué. Y es importante que entendamos que como cristianos, bueno, no solo como cristianos, sino como humanos, nosotros tenemos la tendencia a despreciar la gracia de Dios. Puede que estemos en un punto que estamos tan acostumbrados a hablar del Evangelio, escuchar el Evangelio, que despreciamos la gracia que Dios nos ofrece día tras día. Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. ¿Qué les parece si vamos al versículo 18 del capítulo 12 de los Hebreos? Y dice así: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormentas, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios viviente, y se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. En este pasaje, ahora que leí este pasaje, yo estoy consciente que si solo leemos el pasaje sin contexto es muy difícil de entender de lo que estamos hablando. Entonces les quiero dar un poco de contexto para que sepan qué es lo que está sucediendo aquí. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 12, el autor de Hebreos nos explica y nos exhorta a buscar la paz y a buscar la santidad. Nos exhorta a crecer en la santidad. Y como cristianos eso es nuestro llamado, a crecer en la santidad. Desde el día que fuimos justificados, el día que fuimos salvos, nosotros empezamos una carrera que es la carrera de la santidad, sin la que nadie puede agradar a Dios. Pero quiero que recuerden 2 cosas mientras leemos este pasaje, mientras hablamos de este pasaje. Quiero que recuerden 2 cosas específicamente. El autor la semana pasada nos recordó que no fuéramos como Esaú, que rechazó lo eterno por conformarse con lo temporal. Él escogió lo temporal, que rechazó lo eterno, rechazó la bendición de Dios, rechazó la gracia de Dios, porque él se conformó con lo que era eterno, con lo que le satisfajo en el momento. Entonces, quiero que mantengan eso en mente mientras hablamos de este pasaje. La segunda cosa que quiero que recordemos es que mientras la palabra de Dios nos llama a que busquemos la santidad, nunca nos exige que hagamos eso en nuestras propias fuerzas, sino nos dice que fijemos, en el versículo 2, dijo así el autor: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz. Así que mientras hablamos de esto, del por qué buscamos nosotros la santidad, recuerden que no tenemos que ser como Esaú, que se conformó con lo temporal. Y también recuerden que tenemos que buscar la santidad, no en nuestras propias fuerzas, sino impulsados por la gracia de Dios, poniendo nuestros ojos en lo que está por venir. Así que quiero que vean 2 cosas. Como cristianos, bueno, 3 cosas vamos a ver, pero lo primero que quiero que vean es que como cristianos nosotros perseveramos porque tenemos la esperanza que va más allá del miedo a las consecuencias. Si ustedes ven en los primeros 3 versículos de este pasaje, el autor de Hebreos está hablando de una montaña, porque dice así: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego. El autor en este momento está
está describiendo algo que hubiera sido muy conocido por los quienes recibieron la carta. Está hablando del monte de Sinaí. El monte de Sinaí, no sé si ustedes recuerdan, fue donde acamparon los hebreos. 3 meses después de haber salido de Egipto, llegaron al monte de Sinaí. Y en ese monte fue donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. En ese momento, antes de llegar a ese momento, más bien, pasó algo muy interesante. Llegaron ellos al pie del monte Sinaí y vieron fuego, y vieron humo, y vieron truenos, y les dio miedo. Porque Dios estaba habitando en ese monte. Ellos se acercaron a Dios, pero cuando vieron el terror que induce la presencia de Dios, tuvieron temor. Y eso es de lo que está hablando el autor en este momento. Entonces lo que van a ver ustedes va a ser que el autor de Hebreos va a comparar el monte Sinaí con monte Sión. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero lo que quiero que vean es esto. Cuando llegaron los hebreos al pie del monte Sinaí, y vieron el terror que induce la presencia de Dios, dijeron, ya no más. Y le rogaron a Moisés y le dijeron, Moisés, por favor, nosotros no queremos subir a monte Sión, sino ve tú y tú habla con Dios en lugar de nosotros. Y dijo, dijeron ellos, sé tú quien hable con Dios, porque nosotros no podemos. Entonces Moisés habló con Dios y Dios instruyó a Moisés que le dijera a la gente que se consagraran. Le dijo que se lavaran las ropas, que se limpiaran para poder estar en la presencia de Dios. Entonces Moisés les instruyó a que se lavaran, que se consagraran para poder estar en la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel inmediatamente vio 2 cosas. Primero, ellos entendieron que en sus propias fuerzas ellos no podían limpiarse lo suficiente para poder ser dignos de estar en la presencia de Dios. Ni tú ni yo tenemos la habilidad de limpiarnos a nosotros mismos. Ni tú ni yo podemos purificarnos a nosotros mismos. No importa cuántas fuerzas le pongas, no importa cuánto esfuerzo le pongas tú, no te puedes limpiar lo suficiente para agradar a Dios en tus propias fuerzas. Así que deja de luchar en vano. Deja de luchar en vano. Deja de utilizar tus fuerzas, de gastar tus fuerzas pensando que te van a llegar a algo sin poner tus ojos en Jesucristo. Nuestro esfuerzo no es suficiente. Si tú y yo tratamos de limpiar nuestro pecado con nuestras propias fuerzas, eso es tan inútil como tratar de barrer la playa. No vas a llegar a nada. Pero la segunda cosa que entendió el pueblo de Israel cuando vieron a la presencia de Dios en el monte Sinaí fue esto: que la santidad de Dios es digna de terror. La santidad de Dios es digna de terror. Ahora nosotros vivimos en un tiempo en el que muchas iglesias no van a hablar de esto. Es más, vas a oír que gente va a decir que cuando Dios te pide que lo temamos, te va a decir, bueno, eso realmente no significa temor, sino significa más respeto. Y yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto. Pero cuando yo leo la Biblia, veo que la presencia de Dios para aquellos que vieron un poco de Dios les induce terror. El pueblo de Israel entendió que la presencia de Dios es algo terrible si nosotros estamos en pecado y si nosotros no tenemos a quien nos represente delante de Él. Su santidad es tal que produce terror a quienes no somos perfectos, a quienes no lo conocemos. Dios en ese momento no solo les pidió que se consagraran, sino también les dio una promesa. Y eso es lo que quiero que vean ustedes. Que Dios, cuando los llamó a venir al monte, Él no solo les pidió que se consagraran, sino también les dio una promesa. Y Él dijo así: si ahora ustedes me son del todo obedientes, y esto es en Éxodo 19, si ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vean ustedes que en el monte de Sinaí
En el monte Sinaí, Dios le dijo a la gente, al pueblo de Israel: si ustedes me obedecen, si ustedes me buscan, si ustedes se limpian y se consagran, ustedes serán mi nación exclusiva. Dios no solo les pidió que hicieran algo, sino les dio una promesa. Pero ahora déjenme preguntarles algo. ¿Qué pasó con la gente de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Yo nunca entendí, cuando era pequeño, yo no entendía cómo la misma gente que vio al Dios Todopoderoso rescatarlos de Egipto, que vio al Dios Todopoderoso, que vio la presencia del Dios Todopoderoso, que escuchó su voz, ¿cómo pudieron fallarle a Dios y no entrar a la tierra prometida? Porque les soy sincero, yo siempre pensé, cuando tenía momentos de duda, yo siempre decía: es que si yo tan solo pudiera ver a Dios, yo no tendría problema creyendo. Pero esta gente que vio la presencia de Dios con sus propios ojos, vieron, no vieron a Dios, pero vieron lo que causa la presencia de Dios con sus propios ojos, fallaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque creo que la gente, el pueblo de Israel, en ese momento que llegaron al monte de Sinaí y que vieron la santidad del Dios Todopoderoso, ellos reaccionaron con temor. Ellos reaccionaron con miedo. Ellos dijeron: ya no más, ya no más. Moisés, tú ve y habla con Dios. Reaccionaron con miedo. Pero déjame decirte una cosa: el miedo no es suficiente. El miedo no es suficiente para motivarte. El miedo no es suficiente para motivarte en muchas cosas, en muchas áreas de la vida. Si tú eres papá, si tú tienes hijos, tú sabes que el miedo no es suficiente para criar a tus hijos. Porque no dura. Porque va a llegar un momento que si todo lo que tú utilizas es sobre el temor, tus hijos ya no te van a tener. Si tú utilizas el miedo para convencer a alguien que haga ejercicio, eso no va a durar. Y te lo digo por experiencia. El temor no dura. El temor no te lleva a nada, porque el temor no dura mucho. Pero tú y yo tenemos otra motivación que es mucho más eficaz que el miedo. Otra motivación que es mucho más eficaz que el temor a las consecuencias. Y ahora vamos a ver esta motivación. Así que vamos al versículos 22 y 23. Y quiero que vean cómo el autor de Hebreos va a contrastar el monte Sinaí con lo que él llama monte Sión. Y dice así: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión. Y solo quiero aclarar algo aquí rápido. Cuando la Biblia esta dice se han acercado al monte Sión, en el original, en el griego original, no dice que ustedes se han acercado, sino dijo Dios los trajo a ustedes. Así que, por el contrario, cuando Dios los trajo a ustedes al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, Dios los trajo a ustedes, a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de todos los justos que han llegado a la perfección. Después de hablar de la experiencia del pueblo de Israel en monte Sinaí, ahora el autor nos habla del monte Sión. Cuando la Biblia habla de monte Sión, no se refiere a un lugar físico, a un lugar geográfico, aunque hay un lugar que se llama monte Sión. Cuando la Biblia habla del monte Sión, no se refiere al monte físico, sino se refiere al reino de Dios. Se refiere a la Jerusalén celestial. Se refiere al reino de los cielos. Pero lo que nos está diciendo aquí el autor es que ese reino no es un lugar físico. Que nosotros ya no tenemos que ascender a un monte para llegar a Dios, sino que Dios mismo descendió hacia donde nosotros estábamos y nos salvó de nuestra muerte y de nuestro pecado. En el versículo 2 encontramos tres términos que hablan de lo mismo. Dice monte Sión, la ciudad de Dios y la Jerusalén celestial. Esto significa que nosotros tenemos acceso a este reino.
Que el día que nosotros llegamos a Jesucristo, que el día que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros fuimos dados acceso al reino de los cielos. Como cristianos, nosotros no buscamos la santidad a raíz del miedo. Como cristianos, nosotros no buscamos la paz y la santidad sin la que nadie va a ver a Dios porque tenemos temor. Como cristianos, nosotros buscamos la santidad porque el mismo Dios que nos salvó de algo, nos salvó para algo, nos salvó con un propósito. Y eso es exactamente lo que está haciendo el autor de Hebreos en este pasaje. Nos está recordando que tenemos motivos que van más allá del temor a las consecuencias. Nosotros como cristianos no vivimos solo para no ir al infierno. No vivimos solo para no pasar una eternidad sin Dios, sino vivimos con un propósito y con una promesa. El problema es que a veces nos da pena pensar en la recompensa que nos espera como cristianos. ¿No es cierto? No sé por qué tenemos esta idea que es más piadoso hacer algo sin pensar en la recompensa. Pensamos que si yo pienso que voy a recibir algo, no es lo suficientemente santo, no soy lo suficientemente santo. El único problema con esa forma de pensar, con esa mentalidad, es que la Biblia nos recuerda en cada página de las promesas que tenemos en Dios. Y nos recuerda de la recompensa que tenemos, en la que nosotros podemos fijar nuestros ojos cuando buscamos la santidad. Cuando luchamos en esta vida, nosotros podemos fijar los ojos en la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Y si no me crees, ¿por qué no lees conmigo Hebreos 11:6, que dice así? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que el pensar en la recompensa que tiene Dios para mí no solamente es algo que yo puedo hacer, sino que es algo que yo debo hacer si voy a complacer a Dios. Así que, ¿qué les parece si vemos estas razones que nos va a dar el autor de Hebreos para terminar nuestra carrera? Estas razones que nos da el autor de Hebreos para que veamos a la recompensa que nos espera. Y vamos a ver cuatro razones específicas que nos da el autor de Hebreos en este pasaje que acabamos de leer. La primera es esta: Dios te trajo a Monte Sión. Como dije, este no es un lugar geográfico, sino la capital del reino de Dios. ¿Y sabes dónde está la capital del reino de Dios? Está en ti. El día que tú vienes a Jesucristo, la capital del reino de Dios, la capital de este Monte Sión, no es un lugar físico, sino está en ti. Porque el reino de Dios no es un lugar físico, sino es una gente, es un pueblo escogido por Dios. Y tú eres parte de ese pueblo. La segunda motivación que utiliza el autor de Hebreos es esto. Habla de una asamblea gozosa. Dice que Dios te trajo a ti a una asamblea gozosa. A millares y millares de ángeles y una asamblea gozosa. ¿Y sabes de qué se refiere esta asamblea gozosa? Se refiere a una fiesta, la fiesta más grande de la historia. Los ángeles y los santos que llegaron antes que nosotros están celebrando la victoria de Jesucristo. Porque cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir en la cruz, dijo: Tetelestai, consumado es. Esto ya terminó. Jesús ya hizo el trabajo, y los ángeles y los santos que están esperando por nosotros, ellos ya están celebrando la victoria que tú y yo vamos a encontrar. El problema es que para ti y para mí a veces es muy difícil celebrar la victoria porque vemos nuestra vida física real. Porque nosotros vemos que nos levantamos cada mañana y batallamos contra el pecado. Porque yo me levanto cada mañana y yo conozco mi corazón, yo conozco mi mente, yo conozco los pensamientos que vienen a mi mente. Y yo sé que estoy lejos de llegar a la meta. Pero esta mañana quiero motivarte. Quiero que tú te recuerdes, no importa qué tan difícil te es a ti luchar contra el pecado. No importa cuánto te ha costado, no importa cuántos años lleves buscando la santidad, tú vas a llegar a la meta.
ángeles ya lo están celebrando. Porque no depende de tu desempeño. Porque el amor de Dios por ti no depende de tu desempeño, sino de lo que hizo Jesucristo en la cruz. No sé si ustedes vieron el mes pasado las Olimpiadas de invierno. A mí no me gustan mucho las Olimpiadas de invierno. Si quiero ver a alguien barriendo, mejor voy a la calle. Pero hubo un par de veces que vi las Olimpiadas con mi hijo, porque son sus primeras Olimpiadas de invierno. Entonces le dije, esto es lo que hace la gente que no es latina. Pero bueno, estuvimos viendo específicamente, bueno, vimos varias cosas, pero una de las cosas que vimos fue la competencia de bobsled. Y lo busqué en el diccionario y dice, ¿cómo se dice bobsled en español? Y decía bobsled. Entonces, vimos la competencia de bobsled. Y en la última ronda, y no sé si ustedes lo vieron, pero lo que pasó es que ellos tenían varias oportunidades de hacer el mismo circuito, ¿okay? Y las personas con mejor tiempo iban ganando, ¿no? Pero lo que pasó al final fue que en la última ronda, cuando ibas terminando, si tenías un buen tiempo te iban poniendo en el podio. Entonces los que llevaban mejor tiempo iban en el podio. Entonces estaba el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Pero no estaba asegurado porque todavía había varios que estaban participando. Entonces venía alguien que iba más rápido que tú y tomaba tu lugar en el podio. Y era un poco estresante, honestamente, porque estás viendo atletas que han pasado toda su vida preparándose para ese día, preparándose con todo su esfuerzo para ganar una medalla. Y en el último segundo, en la última carrera, en su última prueba, llegó alguien que fue un poco más rápido que ellos y les quitó la medalla. Pero déjame decirte una cosa. Tu lugar en el podio ya está perfectamente asegurado. Tu lugar en el podio ya está asegurado. Tu medalla nadie te la va a quitar. Tu medalla ya está asegurada por ti. No por lo que tú haces hoy, no por cómo tú fallas hoy o haces bien las cosas del día de hoy, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Tu medalla ya está asegurada. A veces como cristianos nos sentimos como esos atletas en el podio esperando que tal vez en el último minuto lo vayamos a perder. Pero en el Evangelio eso no funciona así. Dios ya tiene tu medalla lista para ti. Jesucristo la aseguró por ti. Los ángeles la están celebrando el día de hoy porque tu victoria está asegurada. Quiero que veas la tercera motivación que nos da el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos dice que Dios te trajo a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que tú no estás solo. Tú estás rodeado de una familia que está corriendo la misma carrera que tú. Y que también tiene su medalla asegurada en el cielo. Te voy a rogar esta mañana, por favor, no desprecies el cuerpo de Cristo. Por favor, no abandones el cuerpo de Cristo. Dios te creó para que funciones en comunidad. Y tu comunidad de fe te va a ayudar a alcanzar la meta y a crecer en santidad. Así que nunca desprecies el cuerpo de Cristo. Nunca desprecies la iglesia. Nunca desprecies la comunidad. Ni nunca te engañes y pienses que tú puedes hacerlo esto solo. Número 4, Dios te ha acercado a Él mismo, el juez de todos. El versículo 23 dice que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. El juez de todos. Lo que está diciendo el autor es que el mismo Dios del monte Sinaí, que indujo terror al pueblo de Israel, ese Dios que es un Dios de juicio, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo Dios. Dios es juez. Pero ese mismo Dios que es juez, si tú estás en Jesucristo, si tú ya declaraste al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, si tú ya llamaste a Él y fuiste salvo, el mismo Dios del que tenían temor en el monte Sinaí, ese mismo Dios ya te declaró
justificado, ya te declaró a ti salvo, ya te declaró a ti santo. Así que estas son buenas noticias. A veces la gente piensa que Dios ha cambiado porque piensan que el Dios que ellos ven en el Antiguo Testamento no es el mismo Dios que tenemos hoy. Hay personas que piensan que en el Antiguo Testamento Dios estaba enojado. Dios es un poco bipolar. Antes estaba enojado, pero ahora está contento. Pero no. La palabra dice que Dios no cambia. Así que el mismo Dios, la misma presencia de Dios que induce terror para aquellos que no lo conocen, sigue siendo el mismo. Pero ese mismo Dios te adoptó y te integró a su familia. Ese mismo Dios te declaró a ti justificado, te declaró a ti justo, te declaró santo y te tiene como su hijo. Así que ese mismo Dios sigue siendo tan poderoso. El mismo Dios sigue siendo juez, pero ese mismo Dios está ahora en nuestro favor. Está por nosotros y no en contra de nosotros. No por nada que hayamos hecho nosotros, no por nuestro mérito, no por nuestro esfuerzo, sino por el mérito de Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí. Y ahora hay una quinta motivación que quiero que vean. Y nuestra motivación está en el hecho que nosotros no tenemos que ascender a un monte, sino que Jesucristo descendió de los cielos para salvarnos a nosotros. Y quiero que leamos el último versículo 24, dice así: a Jesús, básicamente dice que Dios nos trajo a nosotros, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Como cristianos, nosotros perseveramos porque tenemos a un mediador perfecto. Tenemos un representante perfecto. Como les dije hace un momento, Dios no cambia. Pero la única razón por la que ese mismo Dios que induce terror no nos induce terror a nosotros es porque tenemos un mediador. Por lo que hizo Jesucristo en la cruz. La diferencia entre el monte Sinaí y el monte Sión es el monte Gólgota. Es el Calvario. Nosotros no podemos llegar a monte Sión sin antes haber pasado por el Calvario. Sin haber visto lo que hizo Jesucristo en la cruz. En la cruz Jesucristo derramó su sangre y ahí pagó tus pecados. Ese día Él te justificó. Y te justificó para siempre, dice Hebreos 10. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Y si tú y yo únicamente vemos nuestras fuerzas, vemos nuestro esfuerzo, vemos nuestras propias obras y nuestro propio mérito, diríamos como los israelitas: ya basta. Diríamos como los israelitas: por favor, yo no quiero ir con Dios. Pero como hijos de Dios, redimidos por Jesucristo, nosotros tenemos hoy acceso a su trono y a su presencia. Yo sé que ustedes ya conocen qué es lo que sucedió en la cruz y no quiero insultar su inteligencia, pero solo por si hay alguien que no entiende qué fue exactamente lo que hizo Jesucristo en la cruz, quiero describirlo en un momento. Y esto fue lo que sucedió. ¿Te puedo llamar a ti? Sí, por favor. Puedes venir aquí adelante. Haz un aplauso. ¿Cómo te llamas? José. Okay. José, vas a ser mi ejemplo de pecador, ¿te parece? Y voy a ser Jesucristo, ¿te parece? Okay. Pero bueno, si ustedes no entienden qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz, quiero ilustrarlo para ustedes. El día que Jesucristo murió en la cruz, Él tomó tus vestiduras. Imagínense que tiene vestiduras sucias, ¿okay? Está bonita tu camisa, no te sientas insultado. Pero Jesús tomó tus vestiduras sucias y manchadas por tu pecado y por tu rebelión y se las puso sobre sí mismo. Y al mismo tiempo Él tomó sus vestiduras perfectas, sus vestiduras limpias y te vistió a ti con ellas. A ver. Pero quiero que vean esto. Yo soy un poquito más lleno que José. Y mis vestiduras le quedan un poco grandes a José. Y cuando Jesucristo te viste a ti con sus vestiduras perfectas, sus vestiduras de santidad, te va a quedar grande. Te va a quedar grande.
y te vas a sentir que no te lo mereces. Porque tú vas a ver tu propia vida. O sea, ya te puedes ir a sentar si quieres. Tú vas a ver tu propia vida y vas a pensar, yo estoy tan lejos de donde está Jesucristo que no es posible que Dios me ame a mí. Que no es posible que Dios me ame a mí. Y honestamente te digo una cosa, tienes razón. Si tú miras si tú estás viendo o estás poniendo tus ojos en tus propios méritos, tú no te mereces el amor de Dios. Si tú pones tus ojos en tus propias obras, tú no te mereces el amor de Dios. Pero Dios en su gracia, cuando te ve a ti, no ve tus propios méritos, sino ve las vestiduras santas con las que te vistió Jesucristo. Y Él te ve y te dice, este es mi Hijo amado, de quien yo estoy orgulloso, a quien yo amo. Y tú eres aceptado y eres amado. No importa cuánto te falte para que te queden esas vestiduras, no importa cuánto te falte para llegar al final de tu carrera. Dios ya te proclamó y te declaró justo si estás en Jesucristo. Tú y yo fuimos comprados con un precio especial ese día, cuando Jesucristo nos vistió con sus vestiduras. Y aunque nos queden grandes y todavía tenemos que crecer, quiero que te recuerdes esto, que la misma gracia que te salvó es la misma gracia que te va a sostener y te va a llevar al final de la carrera. Esa misma gracia que te salvó al principio es la misma gracia que te va a causar que vivas en paz y que vivas en santidad. ¿Pero qué les parece? Yo creo que tengo que llamar al grupo de alabanza. Ya vamos a cerrar, pero quiero que pienses en esto. Yo no te conozco, yo creo que no conozco a nadie que esté aquí en este día, pero yo sí conozco al Dios al que servimos. Yo no sé qué tan lejos estás, yo no sé qué tan cerca estás de la meta, pero yo sí conozco a Jesucristo que murió en la cruz y que no lo hizo solo por mí, ni lo hizo por aquellos que hacen bien las cosas, sino lo hizo por pecadores, por personas que no lo merecían. Así que el día de hoy, si tú no conoces a Jesús, si tú no puedes decir que tú eres un hijo de Dios, o tal vez, si tú como yo creciste en la iglesia, pero la familiaridad con las cosas de Dios te ha causado no tomar a Dios en serio, te ha causado despreciar la gracia que Dios te ha dado. Esta mañana te invito a que te arrepientas. En un momento vamos a participar en la comunión, en la Santa Cena. Y como lo dijo Joel, la Santa Cena es para aquellos que ya son salvos, para aquellos que tienen una relación con Dios, para aquellos que ya han sido justificados por Jesucristo. Así que si tú no conoces a Jesús todavía, si tú todavía no le has dado tu vida a Dios y no has comenzado la carrera de la santidad, yo te voy a pedir que no participes de la Santa Cena, pero también te voy a pedir que no te sientas excluido, sino para ti específicamente voy a hacer la invitación que clames hoy al nombre de Jesús, que llames a Jesucristo, que murió en la cruz por ti, el pecador imperfecto. Pero si tú ya conoces a Jesús, si tú estás en medio de esta carrera y tal vez estás un poco desmotivado, esta mañana mientras participas en la Santa Cena te voy a pedir que fijes tus ojos en Jesucristo, que fijes tus ojos no en lo que tú estás haciendo, no en cómo tú has fallado hasta el día de hoy, sino que tú fijes tus ojos en lo que están celebrando los ángeles, la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y que te recuerdes que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas en este momento. Así que fija tus ojos en Jesucristo
Y después de haber confesado tu pecado, después de examinar tu corazón y confesar tu pecado, te pido que vengas delante, que participes en la Santa Cena y que te vayas el día de hoy motivado y con tu fe renovada, en que no importa qué tan dura sea esta carrera que